Hola, ¿qué tal? Soy Ignacio Chávez Arcega, estudiante del doctorado en Tecnología Instruccional y Educación a Distancia de la Nova Southeastern University del curso Investigación Cualitativa, cuyo instructor es el doctor Ramón Ferreiro Grande. Es un gusto realizar este breve video donde presentaré los antecedentes, el estado actual, las alternativas metodológicas y las tendencias de la investigación cualitativa. Pues bien, iniciamos con una pregunta. ¿Qué es la investigación cualitativa? La investigación cualitativa es una metodología con rigor científico, flexible en su proceso y con carácter inductivo, cuyo propósito es construir un conocimiento subjetivo acerca de fenómenos sociales, la naturaleza y sus interrelaciones. Es decir, la investigación cualitativa o enfoque cualitativo indaga las experiencias de la gente en su vida cotidiana, profundiza en sus creencias, y esto para construir de manera subjetiva la realidad desde el punto de vista de los participantes del estudio. Hablemos de la historia de la evolución y la transición de la investigación cualitativa, y para ello debemos hacer referencia a la investigación cuantitativa, que es la contraparte a la investigación cualitativa. Pero, ¿qué caracteriza al enfoque cuantitativo? Bien, este se caracteriza por ser objetivo, deductivo, rígido y medible. En cambio, el enfoque cualitativo se caracteriza por ser flexible, inductivo y subjetivo. Muchos eventos han marcado a la evolución de la investigación cualitativa. En las últimas décadas, incluso se ha intensificado una polémica sobre la validez de la investigación cualitativa al compararla con el criterio de validez y confiabilidad del enfoque cuantitativo. Pero en realidad esta controversia es añeja. Los primeros registros datan del siglo IV a.C., en la Atenas de la Grecia clásica, entre Platón y Aristóteles. Ellos manifestaron posiciones filosóficas encontradas. Platón era partidario del razonamiento deductivo y la representación matemática, o sea, un enfoque cuantitativo. Aristóteles, por su parte, era de un razonamiento inductivo y una descripción subjetiva, o sea, el enfoque cualitativo. Desde entonces, Platón y Aristóteles sentaron las bases filosóficas que enmarcan los desarrollos del enfoque cuantitativo y cualitativo. Otros hechos han sido muy importantes en la historia de la investigación cualitativa. Por ejemplo, alrededor del año de 1277, el obispo de París promulgó la aceptación del cero y el vacío. Esto incrementó nuevamente ese debate entre lo cuantitativo y lo cualitativo, llevándolo a una dimensión diferente. Ya para los siglos XVI, XVII y XVIII en Europa, se hacía investigación cualitativa en estudios explorativos de pueblos, culturas y relaciones humanas. En 1878, Henry Mayo estudió a las familias de clases trabajadoras. En 1889, Charles Wood, en su estudio de la pobreza, vivió de forma anónima entre las personas a las que estudió, y esto para llevar a cabo su investigación cualitativa. En los años de 1910, en los Estados Unidos, y hasta principios de 1940, la investigación cualitativa fue desarrollada de manera importante en la Escuela de Chicago. Ahí se hicieron notables investigaciones usando un enfoque interaccionista. Pero la Gran Depresión provocó un desinterés por la investigación cualitativa. A principios de los años
de 1950 hubo un declive. Se contrajo la investigación cualitativa. Pero a finales de 1950 hasta los años de 1970, llamada la edad de oro de la investigación cualitativa, volvió a florecer en razón del incremento de los estudios de los problemas sociales. Un aspecto que vale la pena resaltar es que en ese periodo la mayoría de los estudios fueron realizados por investigadores educativos, colocándose la educación en un nivel de importancia igual o superior a la antropología social. Ya para 1985 inicia para la investigación cualitativa una crisis de representación y legitimación. Es señalada por los criterios de valoración de la investigación. Ese desprestigio es un juicio de valor donde se afirma que la investigación cualitativa es pobre en los aspectos de fiabilidad y validez. En las últimas 2 décadas se vuelve a tomar impulso para la investigación cualitativa y se tienen opciones en cuanto a las técnicas, métodos, instrumentos o estrategias de análisis. La historia ha marcado eventos muy significativos. La investigación cualitativa y la investigación cuantitativa siempre se han llevado a cabo y se continuarán. ¿Cuál sería el estado entonces actual de la investigación cualitativa? La investigación cualitativa actualmente se emplea en disciplinas humanísticas como la antropología, la psicología, la etnografía, muy importante en la educación. Se aplica con el propósito de construir el conocimiento de un evento o proceso social donde se necesita construir la realidad subjetiva y no un análisis numérico. En ese sentido, por ejemplo, Krause considera la investigación cualitativa como la opción metodológica que está siendo útil en procesos donde las respuestas a las interrogantes son del tipo humanistas. Tanto la investigación cualitativa como la investigación cuantitativa son importantes, ya lo comentamos, porque tratan diferentes perspectivas de un problema. Se elige una u otra a partir del propósito y la pregunta de investigación. Por ejemplo, a la pregunta ¿cuántos alumnos de doctorados de una universidad tienen beca crédito? En este caso se utilizaría una metodología cuantitativa. Pero si la interrogante es ¿cuál es la experiencia de ser estudiante de doctorado en la NOVA? Se elegiría una metodología cualitativa. Entonces, varios métodos o alternativas metodológicas pueden ser usadas en la investigación cualitativa. Por ejemplo, la observación cualitativa es una opción metodológica que usa el investigador científico para explorar, describir, comprender e identificar los eventos, relaciones, ambientes, actividades y procesos de las personas y entidades sociales. La entrevista cualitativa es una técnica metodológica cuyas preguntas pueden ser no estructuradas, semiestructuradas o estructuradas con el propósito de obtener información de los participantes de un suceso o fenómeno social. Otra técnica, el focus group, que es una modalidad metodológica cualitativa donde el grupo de personas que lo integran interactúan con referencia a un tema para que el investigador tenga información consensada. Otra alternativa es la de historia de vida, que es una metodología cualitativa que indaga en la vida de las personas con el propósito de conocer los hechos históricos vividos. Una más, la teoría aplicada, que es una metodología que sistemáticamente recolecta datos, los analiza y
construye de forma inductiva una teoría del fenómeno de estudio. Y una más es el estudio de casos, que es una opción metodológica cualitativa que indaga la realidad de una situación para construir nuevas perspectivas teóricas de un fenómeno social o una organización. Pero hablemos de algo muy interesante de la investigación cualitativa: la subjetividad, el rigor y la calidad. El rigor es un carácter sustancial tanto para la investigación cualitativa como para la investigación cuantitativa. La validez y confiabilidad son los aspectos que brindan el rigor a una investigación. Sin rigor, la investigación perdería calidad, se convierte en ficción y carece de utilidad. La validez es la completa confianza de que las conclusiones surgen de los datos. Es la exactitud demostrada de que la descripción del fenómeno de estudio representa a los datos obtenidos. Por su parte, la confiabilidad en la investigación cualitativa es algo complicada, porque la confiabilidad está ligada a la replicación. Y esto es algo que se contrapone con los principios de la investigación cualitativa. Pues bien, una opción para sustentar el rigor sería aplicar la verificación en todo el proceso de investigación. Y la verificación se refiere al proceso de revisar, de confirmar, de asegurar y tener certeza. Se debe llevar a cabo en todo el proceso para que el investigador cualitativo identifique y corrija oportunamente las amenazas a la confiabilidad y validez en cuanto se presenten. Un aspecto ligado al rigor y la calidad es la subjetividad, entendida como una configuración mental que el investigador cualitativo construye sobre la base de las percepciones de los fenómenos sociales y humanos, para interpretarlos de acuerdo a relaciones hipotéticas estructuradas en el transcurso de la investigación cualitativa. El papel del investigador cualitativo entonces es un factor decisivo en el rigor y la calidad, porque la subjetividad de todo el proceso investigativo se une al significado de interpretación que se dará al fenómeno de estudio. Pero entonces, ¿cuál es el rol del investigador? 1. Debe contar con conocimiento suficiente y habilidad de dirigir el estudio. 2. Debe tener reconocida experiencia en métodos y análisis cuantitativos. Y 3. Debe estar familiarizado con la temática o disciplina de estudio. 4. Debe ser responsable, es decir, la responsabilidad se refiere a ser creativo, sensible, flexible y hábil. Por último, ¿cuáles son las tendencias de la investigación cualitativa? Los investigadores cualitativos seguirán buscando estrategias o alternativas metodológicas en la recolección y análisis de los datos. Además, la investigación cualitativa seguirá siendo cuestionada por los enfoques positivistas cuantitativos. Los investigadores cualitativos consolidarán diferentes formas para cumplir con los criterios de rigor y calidad. Y la investigación cualitativa se incrementará en estudios educativos y otras áreas de estudio. Así pues, la investigación cualitativa tiene como propósito primordial construir la realidad como se presenta desde el punto de vista de los participantes. Y cada estudio cualitativo tiene su propio diseño, es decir, la forma de abordar la investigación, por lo que no hay dos investigaciones cualitativas iguales. Entonces, sea investigación cualitativa o cuantitativa, los propósitos que motivan a realizarla son dos. 1. Producir conocimiento y teorías. Y 2. Resolver problemas. Muchas gracias.